es bello, Él es santo, dio su vida por mi salvación. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la oración y el amor en el buen cristiano. El texto a estudio nos habla de dos cosas muy importantes que deben estar presentes en la vida de un cristiano verdadero: la oración y el amor. La primera tiene que ver con la relación con Dios y la segunda con el carácter y el comportamiento de una persona que conoce a Dios. La oración es pura relación con el Señor. Orar es hablar con Dios, es contarle tu vida, es mostrarle tu corazón, rogarle por tus necesidades e inquietudes espirituales y materiales. Y el amor caracteriza los pensamientos y sentimientos de una persona. Pero sobre todo, el amor expresa al interior del corazón a través de la voluntad y de los hechos, a través de la conducta. Escribiendo a los filipenses, el apóstol Pablo muestra tener una vida de oración y de amor. Veamos. La oración es un signo de la presencia y relación con Dios en la vida de un redimido. Pablo oraba al Señor desde su encuentro redentor con Él. Oraba a Dios, no rezaba, no repetía palabras preestablecidas por otros. Orar es hablar con Dios, es derramarle el alma. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 12 al 13 y 15, que ella oraba delante de Jehová. Hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y Ana le respondió: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu.
que he derramado mi alma delante de Jehová. Qué maravillosa descripción de lo que es la oración. Es hablar con Dios, dice el texto. Hablar desde el alma, derramando el alma delante de Dios. Es decir, es un habla viva, es un habla fresco, es un habla que parte del corazón y expresa a Dios la sinceridad de lo que hay en él. En Filipenses 1:3, el apóstol Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él habla con Dios en sus oraciones. Y cuando habla con Dios, lo hace de aquellas cosas que forman parte de su vida cotidiana o de la vida cotidiana de sus hermanos en la fe, de otras personas. En este caso dice: doy gracias a mi Dios siempre. Desde el principio mismo de su experiencia salvadora, Pablo hablaba con el Señor. En Hechos 9:5 al 6 y 11, en aquel encuentro redentor que Saulo tuvo con Jesús, vemos como desde el principio mismo Saulo, dijo a Jesús: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y más tarde el Señor le diría a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Por tanto, Pablo oró desde el principio de su encuentro redentor con Jesús, habló con él y siguió orando, siguió hablando con él. Habla el Señor a Ananías y le dice: él ora, lo encontrarás orando. Por tanto, un cristiano ora a Dios y lo hace siempre, en todo tiempo y circunstancia. No ora solo cuando necesita a Dios, cuando tiene que pedirle algo, algún favor, alguna súplica, sino lo hace siempre. En Mateo 6, 5 al 7, 9 y 26 al 41, Jesús, hablando de la oración, hablando de cómo tiene que ser la oración verdadera, es importante que, describiendo esa oración, dice: cuando ores, repite: mas tú cuando ores, continúa: ora a tu Padre que está en secreto. Y orando no uséis, para hablar de aquellas cosas que no deben estar presentes en la oración. Vosotros pues oraréis así. Y el último de las citas mencionadas dice: velad y orad para que no entréis en tentación. En definitiva, en todos estos textos que hemos leído, Jesús da por sentado que sus discípulos oran. Cuando ores, mas tú cuando ores, ora a tu Padre. Orando no uséis, vosotros pues oraréis así: velad y orad. En todos estos textos, el Señor da por sentado que los discípulos, los creyentes, los hijos de Dios, oran. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo decía: orad sin cesar, sin cesar. Si un cristiano no habla y escucha a Dios, porque de alguna manera la oración es hablar con Dios, pero también es un tiempo para meditar, para encontrar respuestas a esas oraciones, a esas peticiones que hacemos a Dios. Si un cristiano no habla con el Señor, es que no mantiene
una relación real con Él. Nos dice Daniel 6:10 que cuando Daniel supo el edicto del rey en el que se ordenaba no dar culto a nadie más que al propio rey, entró en su casa y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel tenía una relación con Dios de diaria oración y nada le impidió mantener esa relación. Ninguna prohibición humana le impediría hablar con Dios. El rey pagano ordenó que a nadie se diese culto más que a él, y Daniel siguió orando a Dios, porque para Daniel orar, hablar con Dios, era parte de su vida, de su relación espiritual con Él, una parte tan fundamental que en ninguna manera Él podía dejarla. En Hechos 10, 1 al 2, se nos dice de Cornelio que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Oraba a Dios siempre. Un hombre piadoso y temeroso de Dios ora a Dios siempre. Por tanto, Pablo oraba. Y oraba no solamente por sí mismo o por sus cosas con Dios, su relación con Dios, sino que oraba también por otros, intercedía por otros. La oración es un medio para interceder, para pedir a Dios por otros. Pablo oraba por los filipenses. Y cada vez que oraba, se acordaba de los filipenses. Y cuando él recordaba a aquellos hermanos, lo hacía con gozo, con mucho gozo. Y daba gracias a Dios por ello. Qué importante es acordarse de un hermano, de un cristiano, con gozo. Qué importante es acordarse de alguien con gozo y no con tristeza, no con pesar. No acordarse del daño que te ha podido ser una persona, de la ofensa que te puede estar causando, de su actitud negativa para contigo o para con otros. Qué importante es poder recordar cosas buenas de otros, de aquellos que se llaman hermanos en la fe. Pablo se acordaba de los filipenses y siempre lo hacía con gozo, siempre. Y al acordarse de ellos con gozo, oraba a Dios. ¿Y oraba para qué? Para dar gracias. Era tal el gozo que sentía Pablo al acordarse de los filipenses, que daba gracias a Dios. Daba gracias. Dice en Filipenses 1, 3 al 4, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Qué maravillosa era la vida de aquellos cristianos de Filipos. Qué experiencia tan real de salvación tenían aquellos cristianos de Filipos, que Pablo, al recordarles, se llenaba de gozo. No importa que Pablo estuviera en prisión, como se encontraba en este momento, que se encontrase en adversidades, recordar a los filipenses era sentir gozo. Y ese gozo llevaba a Pablo a orar y dar gracias a Dios por ellos. Y daba gracias a Dios por ellos porque tenía motivos, tenía motivos. El primero de ellos es porque la comunión que mantenía con los filipenses era en el Evangelio. No era en
en una relación humana por tener una misma afición, por tener unas mismas tendencias deportivas, políticas, culturales. Hay personas que tienen amistad con otros por cuestiones de este tipo, sociales, políticas, deportivas, culturales. Pablo tenía una relación con los filipenses en el Evangelio. Tenía una comunión con ellos en el Evangelio. Por eso en Filipenses 1:5 dice que él daba gracias a Dios, ha dicho anteriormente, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Los filipenses eran creyentes en Cristo, amaban a Dios, amaban a Jesucristo, amaban a la obra de Dios, servían a Dios, buscaban la gloria de Dios. Todo aquello, igualmente Pablo lo hacía, lo amaba, lo buscaba. Por tanto, compartía con los filipenses su salvación, su amor por Dios, su amor y servicio a la obra de Dios. Todo lo que era para Pablo importante en la vida. Y no olvidéis, importante solo es aquello que tiene que ver con Dios, con la otra vida, con la vida venidera. Todo lo que era importante para Pablo lo compartía en comunión con los filipenses. Y es que Pablo no solamente sabía que los filipenses eran hermanos en la fe, sino que estaba convencido de que lo eran de verdad. Dice Filipenses 1:6-7, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Qué gozo poder pensar en alguien que se llama creyente, que se llama hermano en la fe, y estar convencido de que es un creyente, de que es un hermano en la fe. Estar convencido de ello. Y qué gozo poder tener comunión en el Evangelio, en la palabra de Dios, en el amor a Dios, en el amor a la obra, con esas personas. Qué gozo. Por eso Pablo, cuando recordaba a los filipenses, se llenaba de gozo. Se llenaba de gozo y daba gracias a Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos de Filipos. Gracias. Estaba convencido de que eran sus hermanos de Filipos. Y por ello, al orar, daba gracias a Dios y también pedía para los filipenses crecimiento. Pedía más amor, más ciencia y más conocimiento. Pablo sabía que el verdadero crecimiento de un cristiano debe ser en el amor y en el conocimiento. En Filipenses 1:9 se dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Desde siempre ha habido un debate entre algunas personas superficiales que dice que es más importante el amor que el conocimiento, o que dice que el conocimiento es más importante que el amor.
Los superficiales suelen enfatizar extremos de aquí o de allá de la palabra de Dios. Pero un verdadero cristiano, alguien que no es superficial, sabe que ese tipo de pensamientos son vanos y que solo producen divisiones, enfrentamientos, discordias. Un verdadero cristiano sabe que no puede haber amor sin conocimiento, ni conocimiento sin amor. No puede haber. Por eso Pablo pedía que los filipenses crecieran en amor y en conocimiento. Pedía para ellos ambas cosas. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Por tanto, es una necedad decir que el amor es más importante que el conocimiento o que el conocimiento es más importante que el amor, porque el verdadero cristiano tiene ambas cosas y debe crecer en ambas cosas. Amor sin conocimiento es buenismo rancio y conocimiento sin amor es hipocresía y tropiezo. Por tanto, ambas cosas, amor y conocimiento, deben de estar en el cristiano. Y por la oración se pide a Dios que nos dé amor y conocimiento, o que dé a otros hermanos amor y conocimiento. Por la oración se pide a Dios todo aquello que nos es necesario recibir para estar en la plenitud de Él. Pablo pedía amor y conocimiento para los filipenses. Pablo oraba. Pero también en Pablo había amor. Y el amor es un signo de la expresión del conocimiento de Dios en la vida de un nacido de Él, de Dios. Todo aquel que es un nacido de Dios, todo aquel que conoce a Dios, tiene que tener amor. Por tanto, el amor en la vida de un cristiano expresa el conocimiento que ese cristiano tiene de Dios, expresa que Dios ha venido a la vida de esa persona, le ha llevado a nacer de nuevo y desde esa situación el creyente ama. Ama a aquel que conoce a Dios. Pablo amaba profundamente y sinceramente a los filipenses. Él dice unas palabras muy bonitas, muy preciosas en Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Os tengo en el corazón. Qué expresión tan sencilla, pero profunda, del amor. Os tengo en el corazón. A quien se ama se le tiene en el corazón. A quien se ama se le recuerda, se piensa en él. A quien se ama se le tiene afecto. A quien se ama se desea expresarle ese afecto. Dios me es testigo de cómo os amo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo.
El amor del apóstol por los filipenses era inmenso, de cómo os amo. Este texto nos recuerda a Juan 3:16, cuando Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Aquí, salvando las diferencias, el apóstol dice, Dios me es testigo de cómo os amo, de cómo os amo, con el entrañable amor de Jesucristo. El amor de Pablo por los filipenses era un amor, por tanto, de corazón, sincero, entrañable, profundo. Y Pablo sabía que los filipenses tenían también amor por él. Él sabía que había un amor recíproco entre ellos, entre Pablo y los filipenses y Pablo. Por eso él oraba a Dios y decía, Filipenses 1:9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. El que ama recibe el amor de otros. Hay personas que no aman y se pasan el día diciendo que no hay amor, que no ven amor en los demás, pero ellos mismos no aman. Quien ama, quien ama, será amado, porque el amor siempre, el amor verdadero, siempre es correspondido, siempre. Si no por unos, por otros. Porque siempre el amor verdadero encuentra personas que lo reciban, que lo devuelvan, siempre. Pablo pedía al Señor que diera más amor a los filipenses. Solamente se puede pedir más amor por quien ya tiene amor. Cuando Pablo dice que quiere que los filipenses tengan más amor, está diciendo que ya tienen amor. Lo que Pablo pide es que tengan más. Y el amor que Pablo pide para los tesalonicenses es el amor verdadero, que como hemos dicho ya antes, es un amor que debe de ir acompañado del conocimiento. El amor verdadero debe crecer en ciencia y conocimiento. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues conocimiento de Dios, conocimiento de la verdad de Dios, de su palabra, conocimiento de la naturaleza humana propia, conocimiento de la naturaleza humana ajena, conocimiento de que Dios nos llama a amar por gracia, que Dios nos llama a amar no a quienes nos aman, sino aún al enemigo, conocimiento de que amar cuesta trabajo, hay que esforzarse en amar, a veces hay que soportar a aquellos a quienes se ama, conocimiento de todo esto. Un creyente debe tener conocimiento de quién es Dios, de quiénes son los hermanos en la fe, de que los hermanos en la fe no son perfectos, no son ángeles, son personas redimidas, con sus luchas, con sus fallos, igual que los tenemos nosotros, con sus dudas, con sus virtudes también. Y un creyente debe conocer todo esto. Porque el problema de algunos es que cuando se incorporan a una iglesia, cree que se van a unir a una congregación de ángeles, de seres perfectos, inmaculados, puros, y no esperan recibir nunca
ningún tipo de rechazo, ningún tipo de enemistad, ningún tipo de problema por parte de los demás. Es como si alguien quiere tener un hijo y cree que tener un hijo es todo momentos felices, dichosos. Y tener un hijo es tener momentos también de dolor, porque el niño se enferma, porque el niño pues padece algún tipo de mal, de malestar, y no sabemos cuál es, o si sabemos cuál es, mientras se cura, pues hay que sufrir con él y estar al lado de él, porque el niño crece y el niño tiene su carácter y hay que enseñarle a ser mejor delante de Dios y delante de los hombres, y esto implica sacrificio y esfuerzo. Por tanto, tener un hijo significa conocer que no todo van a ser buenos momentos, no todo van a ser momentos de dicha y de felicidad, sino que también los hay de sufrimiento. Igual que casarse, igual que unirse a una iglesia, pues no siempre todo van a ser momentos fáciles y buenos, de armonía y de paz. Tener relación con personas significa tener problemas. Por eso la Biblia habla de perdonarnos los unos a los otros, de soportarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. Todo eso supone el conocimiento de la existencia del pecado y de la dificultad que comporta la relación unos con otros. Por eso el amor debe de ser siempre acompañado del conocimiento que nos ayuda a entender las cosas, a entender y gestionar los problemas, a esperar en Dios, a confiar en Dios, a conocer más a Dios. En definitiva, el amor debe ir siempre acompañado de conocimiento. En Colosenses 1:9, el apóstol dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos conocer la voluntad de Dios, porque amar es lo que Dios quiere que hagamos, pero no podemos amar el pecado, por ejemplo. No podemos amar el mal. No podemos ser permisivos con las obras de las tinieblas. La Biblia dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendedlas. Por tanto, amar, como hemos dicho antes, no es buenismo. No es, bueno, ser indiferente a todo lo que pasa, no decir nunca nada, no hacer nunca nada para despejar las tinieblas, para corregir el error. Eso no es amor. Se nos dice de un hombre del Antiguo Testamento, de un sacerdote, que sus hijos eran malvados porque él, como padre, no les había estorbado en sus pecados. No les había estorbado en sus pecados. Por tanto, amar significa corregir, significa reprender, significa enderezar el árbol torcido. Por tanto, el amor debe de ir siempre acompañado de conocimiento, siempre. Porque de esta manera, el que ama crece en el discernimiento y en el entendimiento de la vida en el Señor. Dice Filipenses 1:10 que Pablo ha dicho que pide que el amor de los filipenses abunde en conocimiento, y dice: para que aprobéis lo mejor. Pide que abunde el amor de ellos en conocimiento, dice,
para que aprobéis lo mejor. Si vuestro amor tiene conocimiento, aprobaréis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, a fin de que seáis santos cuando el Señor venga por vosotros, para que seáis santos, para que estéis preparados para el encuentro con el Señor. Por tanto, el amor debe ser con conocimiento, porque solo el amor con conocimiento tendrá discernimiento del bien y del mal, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo, de lo que es injusto, y podrá el amor mostrarse de la manera correcta y en el momento correcto y a la persona que requiere ese amor, mostrarle amor, y a quien requiere reprensión, pues mostrarle reprensión. Dice segunda de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amor y conocimiento van juntos, gracia y conocimiento van juntos. Van juntos. Solo aquellos que tienen amor y conocimiento dan frutos abundantes de justicia para la gloria de Dios. En Filipenses 1:11, el apóstol Pablo, después de haber dicho que pide amor abundante para los filipenses, para que sepan discernir, aprobar lo mejor, termina diciendo, llenos de frutos de justicia, por medio de Jesucristo, para gloria de Dios. Por tanto, el amor abundante, el amor lleno de conocimiento, lleva a discernir, lleva a entender el bien, el mal, lo que está bien, lo que está mal, y hace que el creyente se llene de frutos de justicia, que tiene que ver con lo que es correcto ante los ojos de Dios. Dice 1 de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Por tanto, el que tiene amor y conocimiento obrará con justicia. Los frutos de justicia son buenas obras ante los ojos de Dios. No olvidéis nunca esto. No buenas obras ante nuestros ojos o ante los ojos de otros. Porque, cuidado, hay personas que están convencidos de que hacen lo bueno, pero están convencidos de que hacen lo bueno ante sus propios ojos o ante los ojos de otros, pero no ante los ojos de Dios. En Filipenses 3:9 dice el apóstol Pablo, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta es la justicia que debe tener un cristiano, la que procede del amor y del conocimiento. En 1 Timoteo 6:11 se dice, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esta es la justicia de Dios, aquella que va acompañada de fe, de amor, de paciencia, de mansedumbre, es decir, de las virtudes cristianas, que son el fruto del Espíritu Santo. El amor que Pablo pide que abunde para los filipenses es un amor con conocimiento, un amor que lleva a quien lo tiene a ser justo, a ser un hacedor de obras de justicia. Estimados amigos y hermanos, hemos hablado de la oración y el amor en el buen cristiano. Y hemos dicho que la oración es un signo de la presencia y relación con Dios en la vida de un redimido.
Pablo oraba al Señor desde su encuentro redentor con Él, y lo hacía siempre. No puede existir una vida sin respirar. No puede existir una relación con Dios sin hablar con Él. La oración es como la respiración. Así como sin respiración no hay vida física, sin oración no hay vida espiritual con Dios. Pablo oraba por los filipenses, se acordaba con gozo y daba gracias a Dios por la comunión real y permanente que tenía con ellos. Daba gracias por los filipenses porque estaba convencido de que eran del Señor. Estaba convencido. Y pedía a Dios que le conocieran más, que su amor abundase más en ese conocimiento. Y el amor es un signo de la expresión del conocimiento de Dios en la vida de un nacido de Él. Pablo amaba profunda y sinceramente a los filipenses. Los tenía siempre en el corazón, es decir, en sus pensamientos, sentimientos y disposiciones de estos. Pablo pedía al Señor que diera más amor a los filipenses a través del conocimiento de Él y de su palabra, para que aumentase en ellos el discernimiento y las obras de justicia. Dice Filipenses 1:3 al 5 y 7 al 9, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, por cuantos tengo en el corazón, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que Dios nos bendiga y nos dé estas dos características de todo verdadero cristiano: la oración y el amor. Una vida de oración, una vida de amor. Que Él nos bendiga a todos. Amén. Manos abiertas que buscan descanso, ojos atentos que velan llorando, pero somos su pueblo. Sacerdocio real, revestidos en su poder y amor, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y de su paz recibirá su bendición. Vidas desiertas que esperan su siembra, vasos de barro que acercan su gloria, pero somos su pueblo, sacerdocio real,
Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ésta nos mueve a orar, a hablar contigo, a derramarte nuestras almas, a hacerlo de corazón, sinceramente, que tú nos ayudes, Señor, a ser como Ana o como Pablo, que tienen vidas de oración. Ayúdanos a orar para darte gracias, para pedirte por cosas que tienen que ver con nosotros o con nuestros hermanos. Y ayúdanos también, Señor, a tener este amor que tenía Pablo, este amor sincero, entrañable, por ti, por los hermanos, este amor que debe abundar en conocimiento para que se exprese en obras de justicia. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Gracias también una vez más, Señor, por el cuidado que tienes de los enfermos, porque estás sanando a nuestros seres queridos que están aquí en Tenerife o están fuera de aquí, en otras islas, o aún en lugares lejanos como la República Dominicana, como en la península, como en América del Norte. Señor, ayúdales a todos aquellos que te necesitan a mejorar, a sanarse, y a las personas que los cuidan. Te suplico, Señor, para que tu voluntad sea hecha en sus vidas. También te doy gracias por la protección y cuidado que tienes de nosotros en otras cosas de la vida. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Líbranos del mal y del maligno. Y ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad. Por Cristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.